Pitágoras 2. Número y armonía. La esencia de cualquier instrumento de cuerda, ya sea la lira antigua o los modernos cello, piano o guitarra, es la misma. Producen sonido por el movimiento de cuerdas. La calidad exacta del sonido o timbre depende de muchos factores complejos, incluyendo la naturaleza del material del que está hecha la cuerda, la forma de las superficies, tableros de sonido, que vibran por simpatía y la manera en que la cuerda se pulse, se toque con un arco o se golpee con un martillo. Pero en todos los instrumentos hay un tono principal, o altura, que reconocemos como la nota que se está tocando. Pitágoras, el real, descubrió que esa nota obedece dos reglas extraordinarias. Esas reglas establecen conexiones directas entre los números, las propiedades del mundo físico y nuestro sentido de la armonía, que es un aspecto de la belleza. La siguiente figura, que no es de Rafael, muestra a Pitágoras en acción, haciendo experimentos sobre la armonía. Figura 3. Un grabado de la Europa medieval que representa a Pitágoras trabajando en la armonía musical. Podemos inferir de la figura que Pitágoras escuchaba cómo variaban los sonidos producidos por el instrumento cuando él variaba dos cosas diferentes. Presionando una cuerda con firmeza en distintas posiciones, podía variar la longitud efectiva de la parte vibrante de la cuerda, y cambiando el peso que estira la cuerda, podía variar su tensión. Armonía. Número y longitud. Una conexión pasmosa. La primera regla de Pitágoras es una relación entre la longitud de la cuerda vibrante y nuestra percepción de su tono. La regla dice que dos copias del mismo tipo de cuerda, ambas sujetas a la misma tensión, producen tonos que suenan bien juntos precisamente cuando las longitudes de las cuerdas forman fracciones de números enteros pequeños. Así, por ejemplo, cuando la relación de longitudes es 1 a 2, los tonos forman una octava. Cuando la relación es 2 a 3, escuchamos la quinta. Cuando la relación es 3 a 4, la cuarta. En notación musical, en la tonalidad de Do, estas corresponden a tocar dos Do, uno más agudo que el otro, a tocar Do Sol o Do Fa, respectivamente. La gente encuentra atractivas estas combinaciones de tonos. Son los principales bloques de construcción de la música clásica y de la mayoría del folk, el pop y el rock. Al aplicar la regla de Pitágoras, la longitud que debemos considerar es, por supuesto, la longitud eficaz, esto es, la longitud de la porción de cuerda que realmente vibra. Pisando la cuerda para crear una zona muerta, podemos cambiar el tono. Los guitarristas y los violonchelistas explotan esa posibilidad cuando pisan con los dedos de su mano izquierda. Cuando hacen eso están, lo sepan o no, reencarnando a Pitágoras. En el dibujo vemos a Pitágoras ajustando la longitud eficaz mediante una abrazadera acabada en punta, que es una técnica que permite una medición precisa. Cuando los tonos suenan bien juntos, decimos que están en armonía, o que son concordantes. Lo que Pitágoras descubrió, por tanto, es que las armonías de tonos percibidas reflejan relaciones en un mundo que parece totalmente distinto, el mundo de los números. Armonía. Número y peso. Una conexión asombrosa. La segunda regla de Pitágoras se refiere a la tensión de la cuerda. La tensión puede ajustarse de manera controlada y fácil de medir cargando la cuerda con distintas pesas, como lo muestra la figura 3. Figura 3. Un grabado de la Europa medieval que representa a Pitágoras trabajando en la armonía musical. Podemos inferir de la figura que Pitágoras escuchaba cómo variaban los sonidos producidos por el instrumento cuando él variaba dos cosas diferentes. Presionando una cuerda con firmeza en distintas posiciones, podía variar la longitud efectiva de la parte vibrante de la cuerda, y cambiando el peso que estira la cuerda, podía variar su tensión. Aquí el resultado es incluso más extraordinario. Los tonos están en armonía si las tensiones son fracciones de los cuadrados de los números enteros pequeños. A mayor tensión, mayor altura de la nota. Así, una relación de tensiones 1 a 4 genera la octava, y así sucesivamente.
Cuando los músicos de cuerda afinan sus instrumentos antes de la actuación, estirando o relajando las cuerdas al girar sus clavijas, de nuevo vuelve Pitágoras. Esta segunda relación es todavía más impresionante que la primera, como evidencia de que las cosas se ocultan en los números. La relación está mejor escondida porque esos números deben ser procesados, elevados al cuadrado, para ser exactos, antes de que la relación se haga evidente. La impresión del descubrimiento es por tanto mayor. La relación también introduce el peso, y el peso, de manera más inequívoca que la longitud, nos conecta con las cosas del mundo material. Descubrimiento y visión del mundo. Ahora hemos abordado tres grandes descubrimientos pitagóricos: el teorema de Pitágoras sobre los triángulos rectángulos y dos reglas de consonancia musical. En conjunto vinculan forma, tamaño, peso y armonía, con el nexo común siendo el número. Para los pitagóricos, esa trinidad de descubrimientos era más que suficiente para sujetar una visión mística del mundo. La vibración de las cuerdas es la fuente del sonido musical. Esas vibraciones no son más que movimientos periódicos, es decir, movimientos que se repiten a intervalos regulares. También vemos al Sol y los planetas moviéndose a intervalos regulares por el cielo, e inferimos su movimiento periódico en el espacio. Así que también ellos deben emitir sonido. Sus sonidos forman la música de las esferas, una música que llena el cosmos. A Pitágoras le gustaba cantar. También aseguraba, en realidad, escuchar la música de las esferas. Hay estudiosos modernos que especulan que el Pitágoras histórico sufría de tinnitus o zumbar de oídos. El Pitágoras real, por supuesto, no tenía nada de eso. En cualquier caso, el asunto general es que todo es número, y el número sujeta a la armonía. Los pitagóricos, borrachos de matemáticas, habitaban un mundo lleno de armonía. La frecuencia es el mensaje. Las reglas musicales de Pitágoras merecen, creo yo, considerarse las primeras leyes cuantitativas de la naturaleza descubiertas jamás. Las regularidades astronómicas, empezando por la alternancia regular de noche y día, se habían percibido mucho antes. Mantener el calendario y leer el horóscopo, utilizando las matemáticas para predecir o reconstruir la posición del Sol, la Luna y los planetas, ya eran tecnologías significativas antes de que naciera Pitágoras. Pero las observaciones empíricas sobre objetos específicos son muy diferentes de las leyes generales de la naturaleza. Es irónico, por tanto, que todavía no entendamos por qué son ciertas. Hoy tenemos una comprensión mucho mejor de los procesos físicos implicados en la producción, transmisión y recepción del sonido. Pero la conexión entre ese conocimiento y la percepción de notas que suenan bien juntas ha resultado esquiva hasta ahora. Creo que hay un conjunto prometedor de ideas al respecto. Esas ideas están cerca del asunto central de nuestra reflexión, porque, si son ciertas, elucidan un origen importante de nuestro sentido de la belleza. Nuestra explicación del por qué de las reglas de Pitágoras tiene tres partes. La primera parte empieza con la cuerda vibrando y llega a nuestros tímpanos. La segunda parte empieza en el tímpano y llega a los impulsos nerviosos primarios. La tercera parte empieza con los pulsos nerviosos primarios y llega hasta la armonía percibida. La vibración de una cuerda experimenta una serie de transformaciones antes de llegar a nuestra mente como un mensaje. La vibración perturba de manera directa el aire circundante, simplemente empujándolo. El sonido de una cuerda aislada es bastante débil. Sin embargo, los instrumentos musicales prácticos emplean tableros de resonancia, que responden a la vibración de la cuerda con sus propias vibraciones más fuertes. El movimiento del tablero de resonancia empuja el aire circundante de manera más robusta. La perturbación del aire cerca de la cuerda o el tablero de resonancia adquiere entonces una vida propia, y se convierte en una perturbación que se propaga, una onda de sonido que se extiende hacia afuera en todas las direcciones.
Toda onda de sonido es un ciclo recurrente de compresión y descompresión. El aire que vibra en cada región del espacio ejerce una presión en las regiones adyacentes y las hace vibrar a su vez. Finalmente, una porción de esa onda sonora, encausada por la complicada geometría de la oreja, llega a una membrana llamada tímpano, unos pocos centímetros dentro de la oreja. Los tímpanos sirven como tableros de resonancia inversos, donde ahora las vibraciones del aire inducen el movimiento mecánico, y no al revés. Las vibraciones del tímpano disparan más reacciones, como veremos en un momento. Antes de eso, sin embargo, tenemos que hacer una observación simple pero fundamental. Esta larga serie de transformaciones puede parecer desconcertante, y cabe preguntarse cómo de una señal significativa, que refleja lo que la cuerda estaba haciendo, puede extraerse tantos pasos después en la cadena. La clave es que, a través de todas esas transformaciones, hay una propiedad que permanece invariante, la velocidad de vibración, o, como la llamamos, su frecuencia. Ya se refiere a las vibraciones de la cuerda, el tablero de resonancia, el aire o el tímpano, o en los osículos, el fluido coclear, la membrana basilar y las células ciliadas más adelante en la cadena. Permanece invariante. Porque en cada transformación, los empujones y tirones de una etapa inducen las compresiones y descompresiones de la siguiente, una por una. Y por tanto, las diferentes clases de perturbaciones están sincronizadas o, como decimos, a tiempo. Podemos anticipar, por tanto, y hallaremos que la cosa útil para detectar, si queremos que nuestra percepción refleje una propiedad de la vibración inicial, es la frecuencia de las vibraciones que finalmente dispara en nuestra cabeza. El primer paso para entender las reglas de Pitágoras, por tanto, es expresarlas en términos de frecuencia. Hoy tenemos ecuaciones fiables de la mecánica que nos permiten calcular cómo cambia la frecuencia de vibración de una cuerda cuando variamos su longitud o su tensión. Utilizando esas ecuaciones, hallamos que la frecuencia cae en proporción a la longitud y crece en proporción a la raíz cuadrada de la tensión. Por tanto, las reglas de Pitágoras, traducidas en frecuencia, hacen la misma afirmación simple. De ambos modos afirman que las notas suenan bien juntas si sus frecuencias están en fracciones de números enteros pequeños. Una teoría de la armonía. Retomemos ahora nuestra historia. En la segunda etapa, el tímpano está asociado a un sistema de 3 huesecillos, los osículos, que a su vez están unidos a una ventana oval, membranosa que se une a una estructura con forma de caracol, la cóclea. La cóclea es el órgano crucial para la audición y tiene un papel aproximadamente análogo al que el ojo tiene en la visión. Está rellena de un fluido que se pone en movimiento por las vibraciones de la ventana oval. Inmersa en ese fluido está una membrana que se estrecha a lo largo de su longitud, la membrana basilar, que serpentea por las curvas del caracol coclear. Paralelo a la membrana basilar corre el órgano de Corti. El órgano de Corti es donde, finamente, el mensaje de la cuerda, después de muchas transformaciones, se traduce a impulsos nerviosos. Los detalles de todas esas transformaciones son complejos y fascinantes para los expertos, pero el cuadro global es simple y no depende de esos detalles. El cuadro global es que la frecuencia de la vibración original se traduce en disparos neuronales que tienen la misma frecuencia. Un aspecto importante de la traducción es especialmente bonito y de espíritu pitagórico. Le valió a Georges von Becquerel un premio Nobel en 1961, puesto que la membrana basilar se va estrechando a lo largo de su longitud. Sus distintas zonas prefieren oscilar a diferentes velocidades. Las zonas más anchas tienen más inercia, así que prefieren vibrar más lento, a frecuencias más bajas, mientras que las zonas más estrechas prefieren vibrar a frecuencias más altas. Un efecto similar es responsable de la diferencia general de tono entre las voces típicas de hombres y mujeres. En la pubertad, las cuerdas vocales del varón se ensanchan marcadamente, causando unas frecuencias más bajas de vibración y una voz más profunda. De este modo, cuando un sonido, después de muchas tribulaciones,
pone en movimiento el fluido circundante, la respuesta de la membrana basilar será diferente en diferentes lugares, a lo largo de su longitud. Un tono de baja frecuencia pondrá las zonas más anchas en vigoroso movimiento, mientras que un tono de alta frecuencia pondrá las zonas más finas en vigoroso movimiento. De esta forma, la información sobre la frecuencia se codifica como información sobre la posición. Si la cóclea es el ojo de la audición, el órgano de Corti es la retina. El órgano de Corti corre paralelo a la membrana basilar y cerca de ella. Su estructura es compleja en los detalles, pero a trazos gruesos consiste en células ciliadas y neuronas, a razón de una célula ciliada por neurona. El movimiento de la membrana basilar, acoplado mediante un fluido intermediario, ejerce fuerzas en las células ciliadas. Las células ciliadas se mueven en respuesta, y su movimiento desencadena pulsos eléctricos en las neuronas correspondientes. La frecuencia de los pulsos es la misma que la frecuencia de estimulación, que a su vez es la misma que la frecuencia del tono original. Para expertos, los patrones de pulsos tienen ruido, pero contienen un fuerte componente a la frecuencia de la señal. Como el órgano de Corti linda con la membrana basilar, sus neuronas heredan de esa membrana la frecuencia dependiente de la posición. Esto es muy importante para nuestra percepción de los acordes, porque significa que, cuando varios tonos suenan simultáneamente, sus señales no se embarullan del todo. Distintas neuronas responden preferentemente a distintos tonos. Este es el mecanismo fisiológico que nos permite hacer un trabajo tan bueno discriminando diferentes tonos. En otras palabras, nuestros oídos internos siguen el consejo de Newton y anticipan su análisis de la luz al desempeñar un excelente análisis del sonido entrante como tonos puros. Como veremos más adelante, nuestra capacidad sensorial para analizar las frecuencias de las señales contenidas en la luz, o en otras palabras los componentes de color de la luz, se basa en principios distintos y es mucho más deficiente. Esto compone la escena para la tercera fase de nuestra historia. En ella, las señales de las neuronas sensoriales, primarias del órgano de Corti, se combinan y se transfieren a las capas neuronales subsiguientes del cerebro. Aquí nuestro conocimiento es bastante menos preciso, pero es solo aquí cuando podemos enfrentarnos finalmente con nuestra pregunta principal. ¿Por qué los tonos cuyas frecuencias están en proporción de números enteros pequeños suenan bien juntos? Nota 1. Nota 1. ¿Por qué los tonos cuyas frecuencias están en fracciones de números enteros pequeños suenan bien juntos? Hasta los hechos más básicos sobre la percepción musical plantean cuestiones fascinantes. Dos observaciones más simples me parecen especialmente relevantes por el rompecabezas que nos legó Pitágoras. ¿Por qué los pares de tonos cuyas frecuencias son fracciones de números enteros pequeños son las que solemos percibir como armoniosos? Abstracción. Cuando hablamos de una octava basada en el Do central, por ejemplo, queremos decir que el Do central y el siguiente Do, que tiene el doble de frecuencia, están sonando a la vez. Para simplificar el fenómeno de la fusión hasta su esencia, supongamos que generamos unos tonos rigurosamente puros por medios electrónicos, y supongamos también que la intensidad de ambos es igual. Esas especificaciones todavía no nos dan una receta única para la forma de la onda total que el ordenador debe producir y que llega a nuestro oído. Porque las dos ondas sinusoidales no tienen por qué estar en sincronía. Los picos de una pueden estar alineados o no con los picos de la otra. Decimos que hay una fase relativa entre los dos tonos. Las formas totales de las ondas, representadas en función del tiempo, pueden parecer muy diferentes, dependiendo del valor de esa fase relativa, pero no suenan distintas. He hecho este experimento y otros muchos similares sobre mí mismo. La respuesta de la membrana basilar separa los tonos espacialmente, pero su respuesta retiene la información sobre la fase relativa. Al menos, esa es mi lectura de una literatura compleja. Los experimentos sobre estas estructuras del oído interno no son nada fáciles, y casi siempre se hacen in vitro. Aún así, de alguna manera agregamos todas esas posibilidades a un nivel bajo de procesamiento. Reconocemos el resultado como una octava de Do y punto.
Fusionamos las señales que representan una gama continua de propiedades físicas en una sola percepción, para producir una abstracción útil. El mismo principio se aplica para las octavas basadas en otros tonos, y para otras combinaciones de dos notas, siempre que las frecuencias no sean demasiado cercanas. Como caso límite, podemos hacer sonar juntos dos tonos con la misma frecuencia e intensidad, pero diferentes fases relativas. En vez de una octava, un unísono. Ahora, cuando variamos la fase relativa, siempre obtenemos un tono combinado a la frecuencia unísona, pero con fase e intensidad variables. Los cambios de intensidad se perciben fácilmente. El proceso de fusión deliberada, o abstracción, tiene mucho sentido como una estrategia de procesamiento de información. En el mundo natural y en el mundo de los instrumentos musicales simples, incluida la voz humana, las fuentes comunes generan a menudo octavas con unas fases relativas diferentes y esencialmente aleatorias, en diferentes ocasiones. Si esas formas de onda diferentes produjeran distintas sensaciones, nos veríamos lastrados con una información mayormente inútil, y tendríamos más dificultades para aprender, reconocer y apreciar el útil concepto de octava. La evolución, cabe suponer, se complace en aligerar este lastre. De modo similar, la gente que no tiene oído perfecto, casi todo el mundo, fusiona una amplia gama de octavas, físicamente distintas, basadas en diferentes tonos. Pero véase la discusión sobre la retención, más abajo. De modo que suprime la información tanto sobre la fase como sobre la frecuencia absoluta, pero retienen la frecuencia relativa. Dado que puede ser útil suprimir la información irrelevante para construir una abstracción útil, surge la cuestión de cómo conseguirlo. Este es un problema interesante de ingeniería inversa. A mí se me ocurren tres formas simples y más o menos verosímiles biológicamente en que podría ocurrir. Las células nerviosas, o pequeñas redes de células nerviosas que corresponden a la oscilación en distintas zonas de la membrana basilar, podrían estar acopladas mecánica, eléctrica o químicamente entre sí de tal forma que sus respuestas se sincronicen en fase. Ese es el fenómeno que, en física e ingeniería, se llama phase locking, enganche de fase o seguimiento de fase. Una leve variante de este concepto es que haya un tipo de célula nerviosa que reciba señales oscilatorias entre dos células nerviosas como las anteriores, o directamente desde las células ciliadas oscilantes del oído interno, y responda de forma independiente a su fase relativa. Podría haber bancos de varias células nerviosas que responden a las oscilaciones en cualquier punto de la membrana basilar con distintas compensaciones de fase. Después, cuando los dos bancos de outputs, que corresponden a dos posiciones diferentes, se combinan, siempre habría algunos que estuvieran sincronizados. Un nivel subsiguiente de células nerviosas, que reciben input de esos bancos, podría responder de manera más fuerte a esos pares sincrónicos. Podría haber representantes estándar para cada frecuencia, células nerviosas cuyo output se fija a un mecanismo temporal global. Después, la fase relativa entre las representaciones estándar sería siempre la misma, sea cual sea la fase relativa de la señal entrante. No he citado aquí la posibilidad simple pero drástica de, simplemente, codificar las posiciones en que la membrana basilar vibra con fuerza, sin resolver la estructura temporal de los picos y valles en absoluto. Esto es análogo a lo que ocurre con las vibraciones electromagnéticas en la visión. Esa codificación pierde información de fase, ciertamente, pero me parece que va demasiado lejos. Nos deja perdidos para explicar el descubrimiento de Pitágoras, puesto que las fracciones de frecuencias ya no corresponderían a las regularidades de la señal codificada. Retención. Benjamin Franklin estaba muy interesado en la música. Perfeccionó la armónica de cristal, un instrumento etéreo para el que Mozart escribió una pieza preciosa, K. 356, disponible gratuitamente en varios sitios de Internet. En una carta a Lord Keynes, 1765, Franklin hizo unos comentarios penetrantes sobre la música, incluido uno muy profundo. Se acepta comúnmente, en verdad,
que solo una sucesión agradable de sonidos se llama melodía, y solo la coexistencia de sonidos concordantes, armonía. Pero puesto que la memoria es capaz de retener por algún tiempo una idea perfecta de las notas en una secuencia y juzgar verdaderamente su concordancia o discordancia, puede surgir, y surge de ahí un sentido de la armonía entre los sonidos pasados y presentes, tan placentera como la de dos sonidos presentes. El hecho de que podamos comparar las frecuencias de los tonos tocados a tiempos ligeramente distintos es una fuerte indicación de que hay redes neuronales que reproducen y retienen brevemente los patrones oscilatorios que han recibido. Esta posibilidad encaja bien, creo yo, con nuestra propuesta de la representación estándar, porque esas redes podrían encarnar las representaciones estándar. Hay que mencionar que la percepción de las alturas relativas de las notas corresponde a la simple comparación de las representaciones estándar, que es una tarea distinta del reconocimiento de la nota absoluta. También es digno de mención, en este círculo de ideas, que seamos capaces de mantener un tempo más o menos fijo durante largos lapsos de tiempo. Esto indica, de nuevo, la existencia de redes oscilatorias sintonizables en nuestro sistema nervioso, pero esta vez para unas frecuencias significativamente más lentas. Yo no tengo oído perfecto, y eso me irrita. He intentado circunvalar mi abstracción auditiva de la altura relativa, induciéndome una especie de sinestesia artificial. Escribí un programa que tocaba, al azar, tonos específicos asociados a colores específicos. Después, me sometí a prueba con un input o el otro, intentando predecir con qué casaba. Tras muchas sesiones tediosas, conseguí alguna mejora modesta por encima de la adivinación al azar. Puede haber formas más eficaces de hacer esto, o puede que sea más fácil para la gente joven. Determinar si estas ideas concretas sobre la armonía van por el buen camino requeriría un duro trabajo experimental, pero sería maravilloso, después de 2 milenios y medio, llegar por fin al fondo del gran descubrimiento de Pitágoras, y rendir honores de esta forma al mandamiento del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Fin de la nota 1. Consideremos lo que se ofrece al cerebro cuando dos sonidos de frecuencia diferente se tocan de manera simultánea. Entonces tenemos dos conjuntos de neuronas primarias que responden con fuerza, cada uno disparando con la misma frecuencia que las vibraciones de la cuerda que los excita. Esas neuronas primarias disparan sus señales en dirección al cerebro, hacia niveles superiores de neuronas, donde sus señales se combinan y se integran. Algunas de las neuronas del siguiente nivel recibirán inputs de ambos conjuntos activos de neuronas primarias. Si las frecuencias de las primarias están en proporción de números enteros pequeños, sus señales resultarán sincronizadas. Para esta exposición simplificaremos la respuesta real, ignorando el ruido y tratándola como exactamente periódica. Por ejemplo, si los tonos forman una octava, un conjunto disparará el doble de rápido que el otro, y todo disparo del conjunto más lento tendrá la misma relación predecible con el disparo del primero. Así, las neuronas sensibles a ambos obtendrán un patrón repetitivo que es predecible y fácil de interpretar. A partir de experiencias previas, o tal vez por un instinto innato, esas neuronas secundarias, o las neuronas posteriores que interpretan su comportamiento, entenderán la señal, porque será posible anticipar el input futuro, es decir, más repeticiones, de forma simple, y las predicciones simples del comportamiento futuro serán confirmadas a lo largo de muchas vibraciones hasta que el sonido cambie de carácter. Hay que mencionar que las vibraciones sonoras que podemos oír tienen frecuencias desde unas pocas decenas hasta varios miles por segundo, de forma que incluso los sonidos breves producirán muchas repeticiones, excepto en el extremo de muy baja frecuencia. Y en el extremo de muy baja frecuencia nuestro sentido de la armonía se extingue, en coherencia con la línea de pensamiento que seguimos. Los niveles más altos de neuronas, que combinan a los combinantes, necesitan un input coherente para progresar en su trabajo. De modo que, si nuestros combinantes están produciendo mensajes sensatos, y sobre todo si sus predicciones satisfacen la prueba del tiempo,
A los niveles superiores les interesa recompensarlos con algún tipo de retroalimentación positiva, o al menos dejarles en paz. Y al contrario, si los combinantes están generando predicciones erróneas, los errores se propagarán a los niveles más altos, produciendo al final malestar y el deseo de hacerlo parar. ¿Cuándo generan los combinantes predicciones erróneas? Ocurre cuando las señales primarias están casi sincronizadas, pero no del todo, porque entonces las vibraciones se refuerzan una a otra durante unos pocos ciclos, y los combinantes extrapolan este patrón. Esperan que continúe, pero no lo hace, y en efecto son los tonos que están solo un poco fuera de fase, como Do y Do sostenido, por ejemplo, los que suenan más penosos al tocarse juntos. Si esta idea es correcta, entonces la base de armonía es la predicción exitosa en las fases iniciales de la percepción. Este proceso de predicción no necesita implicar una atención consciente, y generalmente no la implica. Ese éxito se experimenta como placer o belleza. A la inversa, una predicción fracasada es una fuente de dolor o fealdad. Un corolario es que, expandiendo nuestra experiencia y nuestro aprendizaje, podemos llegar a escuchar armonías que antes permanecían ocultas para nosotros, y a retirar así las fuentes de dolor. Históricamente, en la música occidental, la paleta de combinaciones aceptables de notas se ha expandido con el tiempo. Los individuos también pueden aprender exponiéndose a ellas, a disfrutar de combinaciones de tonos que al principio parecen desagradables. De hecho, si estamos hechos para disfrutar de aprender a hacer predicciones exitosas, las predicciones que surgen de forma demasiado fácil no generarán el mayor placer posible, que requiere también novedades.